Ok, hoy día nos toca hablar sobre Rosa Luxemburgo, que es una pensadora marxista. Es una de las pocas mujeres que se estudia en economía. Es más, hasta hace año y medio en historia del pensamiento económico no había ninguna mujer que se estudiara. La profesora Garavito eh, ha tenido como esta decisión atinada de introducir mujeres economistas a, al curso de Historia del Pensamiento, lo cual me parece genial porque han sido invisibilizadas un montón de tiempo. Entonces, Rosa Luxemburgo es un ejemplo muy claro de una pensadora económica con gran actividad, no solo intelectual, sino también política. Era activista, estaba en un partido político, fue arrestada varias veces, así que hay mucho sobre de qué hablar de ella. Entonces, como empecé hace un rato, ella es marxista. Pues como es marxista, necesitamos recordar un poco de lo que decía Marx en, en el texto anterior. Lo principal es la plusvalía. Entonces, Rosa nos va a hablar un montón de la plusvalía. Recordemos que la plusvalía es aquella parte del trabajo que el capitalista se apropia del trabajador. Entonces, el ejemplo típico es un trabajador hace 10 muebles o 10 sillas al día, pero con solamente 2 sillas se paga el salario del trabajador. Las 8 sillas restantes no sirven para pagar el salario del trabajador, sino sirven para son ganancia del capitalista. Entonces, el capitalista. La idea es que el obrero, que el trabajador, no se da cuenta de esto. El obrero simplemente cree que su aporte a la empresa son 8 horas, lo que dura su jornada laboral. Él no tiene idea de que esa parte, esas 8 sillas, que también podrían ser parte de su ganancia. Entonces, Marx y el marxismo nos dicen de que ese es un, entre comillas, un robo descarado de los capitalistas. Eh, entonces, esa es una parte fundamental, la plusvalía. Otro concepto va a ser la reproducción. Cuando vamos a hablar de reproducción en cualquier sistema económico, estamos hablando sobre la repetición del proceso productivo. Entonces, el proceso productivo siempre se tiene que repetir, ¿no? Si no, no sería un sistema económico. Si fuera solamente una vez el proceso, es algo aislado, no es un sistema económico. Entonces, todos los sistemas económicos tienen que reproducirse una y otra vez y ser estables en el tiempo. Rosa y Marx nos van a decir que ese proceso es distinto en el capitalismo que en otros sistemas. Entonces, en el feudalismo, en el esclavismo, había una reproducción de la producción distinta. Y nos van a explicar cómo. Otra cosa que también hay que recordar es que según Marx, el proceso de producción no solamente es un proceso donde interviene la técnica, la tecnología, la mano de obra, los factores de producción, sino también implica relaciones sociales o relaciones de poder. Entonces, la forma de producción de una sociedad no solamente depende de tecnología, de cuánta dotación de recursos haya, de cuántos trabajadores haya, sino también depende de cómo se relacionen las diferentes clases sociales. En el capitalismo vimos que el poder era el que tenía los medios de producción, ¿no? En el feudalismo, el que tenía el poder era eh, el señor feudal el que poseía las tierras. Y la relación de poder era distinta, ¿no? En el feudalismo la relación social, la relación de poder es una relación de servilismo, son siervos. En el caso del capitalismo es una relación de obrero-trabajador, ¿no? de empleado. Ok, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que recordar? Además de eso, tenemos que recordar que es capital fijo y capital circulante. Capital fijo, dijimos que era aquel que podía mantenerse en el tiempo, por ejemplo, máquinas,
edificios. Y el capital circulante era aquel capital que fluye durante un proceso de producción. Por ejemplo, las semillas, el agua, eh, los insumos, la materia prima que tiene que transformarse. Ok. Entonces, dicho eso, empecemos viendo un poco quién es. Eso es todo lo que tenemos que recordar más o menos de Marx. Vamos a ver algunas cosas adicionales. Bueno, otra cosa que quería mencionarles. Si bien es cierto, Marx planteó una teoría para su época y para el lugar donde vivía, para Inglaterra y las zonas aledañas, el marxismo ha sido acoplado a diferentes contextos y épocas. Por eso es que hablamos de Lenin, que agarró el marxismo y lo acopló a una realidad distinta, Rusia, donde la sociedad se organizaba por soviets, donde la mayoría eran obreros y no habían muchos campesinos. Mao agarró las ideas de Marx y las acopló a un entorno distinto al de Marx, donde la mayoría en China era campesino, había muy poca clase obrera, entonces, y además una cultura muy distinta a la inglesa, una cultura más tradicional, más religiosa. Y también ha habido en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, el único filósofo marxista en Latinoamérica es Mariátegui. No hay, ustedes buscamos en libros de marxismo, de filosofía o de economía política, y los libros, al único autor latinoamericano que rescatan como un pensador marxista es Mariátegui, que también agarró el pensamiento de Marx y lo acopló a un entorno distinto al de Marx. En el caso de Mariátegui, a más o menos a 1930 en el Perú, ¿no? 1930, donde teníamos el problema del indígena, que era explotado, un sistema casi feudal, o feudal en realidad, donde los indígenas pertenecían a hacendados, eh, donde había mucha pobreza, donde no había todavía industrialización, no éramos un país todavía capitalista, donde había medios, donde el poder era todavía oligárquico, la élite era rentista, no era industrial, los que tenían más dinero no producían, no tenían fábricas, sino al contrario, solamente vivían de la propiedad, propiedad quizás del guano, de ferrocarriles, eh, de tierras, pero no producían en sí, eran rentistas. Rentistas se dice a aquellas personas que ganan solamente de la propiedad y no de producir. Entonces, igual, Rosa fue una pensadora que agarró el pensamiento de Marx. Unos años después de que escribía Marx, el entorno en Europa cambia, entonces Rosa Luxemburgo hace algunos aportes y también como que acomoda la teoría de Marx, pero a un contexto un poquito ya distinto, porque ya había cambiado las épocas, ¿no? Entonces acá nos dice, es una teórica marxista polaca, luego que fue una ciudadana alemana activa, tanto en Polonia como en Alemania, líder del Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia, también militó en el Partido Socialdemócrata de Alemania hasta 1914, y en 1914 se opuso a la participación en la Primera Guerra Mundial. Bueno, eso no es muy importante, ¿no? Sabemos que la Primera Guerra Mundial en la Primera Guerra Mundial sabemos que hubo una participación, bueno, muy protagónica de Alemania, empujada por gran parte de los partidos alemanes, pero bueno, eso no es importante por el momento. Bueno, y ahí con el tiempo eso se convertía en el Partido Comunista Alemán, el KPD. En el caso del Perú, por ejemplo, Mariátegui, que era marxista, fundó el Partido Socialista, ¿no? Lo que hasta ahora es el Partido Socialista, cuyo símbolo es un puño con una flor que sale de ahí. Evidentemente, luego de ese partido formado por Mariátegui, hubo otros
hubo rompimiento, se creó otros partidos como Patria Roja, como Izquierda Unida, o decenas de partidos, y al final uno de las pequeñas rupturas en Patria Roja fue aquel que desembocó en Sendero Luminoso, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo lo que nació de este Mariátegui con el Partido Socialista sea terrorista, ¿no? Sino que fue una facción eh, totalmente pequeña que al final provocó todo esto. Así que igualar terrorismo con marxismo no es correcto, ¿no? Marxismo es una corriente del pensamiento, es una forma de entender el mundo, es una herramienta para leer los acontecimientos históricos. La forma en la cual quieren implantar eso ya es distinto, ¿no? Puedes implantar el marxismo de una forma totalmente distinta, pero en nuestro país resultó de que lo trataron de implantar de una forma violenta, ¿no? Ok. Entonces, nuestra lectura para hoy era este texto, que es La acumulación del capital, libro 1, capítulos 1 al 4, publicado en el 1903. Resulta que este libro es bastante interesante, primero porque está muy bien escrito. Yo diría que sería, si a mí me pidieran recomendaciones para leer a Marx, yo diría primero lee a Rosa Luxemburgo, porque Rosa Luxemburgo es mucho más clara, o sea, es mucho más ordenada, y una vez entendiendo a Luxemburgo, uno ya puede ir a Marx, que Marx es muy complicado, ¿no? Escribe muy feo, en realidad, Marx. Entonces, como dice el título, lo que nos va a tratar de explicar Rosa es cómo funciona la acumulación del capital y cómo ese capital se reproduce en el tiempo. En el capítulo 1 nos va a decir cuál es el objetivo de esa investigación. Entonces, ahí nos plantea el problema de la reproducción del capital social en su conjunto. Entonces, estamos hablando del capital social como el agregado del capital de todos los individuos en una sociedad. En alguna parte del texto nos va a decir que hablar solamente del capital individual, es decir, el capital de una persona, no nos va a servir para estudiar el proceso de reproducción del capital o la producción. Lo que necesitamos es ver el conjunto. Si vemos solamente la reproducción en una fábrica o de un capitalista, no nos va a servir de mucho. Entonces ahí nos pone el concepto de reproducción, es la producción nueva, la reiteración, la renovación del proceso de producción. Entonces, un ejemplo típico, ¿no? Producimos helados, tenemos que hacer una y otra vez, ¿no? Una inversión inicial, se compran los insumos, se contrata personal, con eso se lleva a la fábrica, se fabrican los helados, se venden los helados, llega el dinero de los helados, esos ingresos se reparten entre los salarios, entre el mantenimiento de las máquinas, en intereses, se le da la ganancia al capitalista, y eso ahí termina el proceso, ¿no? De producción. Y de nuevo empieza. De vuelta el capitalista invierte, de vuelta compran los insumos, contratan capital, de vuelta producen la planta, de vuelta venden, de vuelta reciben ingresos y esos ingresos se reparten entre los trabajadores, entre el mantenimiento de las máquinas, entre la ganancia del capitalista y todo, ¿no? De vuelta. A eso se refiere la reproducción del capital. Aunque eso parezca bastante sencillo, que es una reiteración, no es tan simple o tan sencillo como suena, porque esto implica un nivel de dominación tanto de la naturaleza exterior como de la estructura de la sociedad misma. Entonces, para que suceda esta reproducción o esta reiteración de la producción, tiene que haber, primero, la estructura que lo permita, y segundo, también los recursos necesarios para ello. Entonces, por eso ahí dice dominio de la naturaleza exterior. Dominar, eh, dominar que todos los insumos que necesitemos estén a disposición. Dominar que la cantidad de personas que necesitemos contratar está a disposición.
tomar en cuenta de que las leyes nos permitan hacer eso. Tomar en cuenta de que las relaciones de poder entre trabajador y empleado se van a mantener constantes, ¿no? Encierra un montón de condicionantes para que eso se vuelva factible. Entonces, ustedes imaginen que de un momento a otro, en nuestra fabricación de helados, los fabricantes de heladeras, de fábricas de máquinas heladeras, quiebran. No sé, se cae la bolsa en Nueva York, todas las fábricas heladeras del mundo quiebran, entonces el que está produciendo helados no puede hacer mantenimiento a sus máquinas porque los repuestos ya no se fabrican. Entonces, eso partiría esta reproducción del capital. Igual, si la estructura jurídica dice que los trabajadores no pueden ser empleados por menos de 5 veces el salario mínimo, evidentemente eso va a ir en contra de la reproducción de la producción, ¿no? Ya no va a ser tan sencillo para el capitalista volver a empezar con todo el proceso productivo. Entonces, requiere de ciertas condicionantes del medio exterior. Pues como les dije hace un rato, depende de dos elementos distintos, ¿no? Uno técnico y uno social. El técnico es todo aquello que tiene que ver con conseguir los insumos, con la tecnología, con la técnica, con la organización, y lo social tiene que ver con las relaciones con los trabajadores, ¿no? Con la relación con la sociedad, cómo el capitalista se relaciona con el trabajador. ¿Qué le tiene que dar al trabajador al capitalista y qué le tiene que dar al capitalista al trabajador? ¿Cómo se relaciona? ¿Es una relación de iguales? ¿Es una relación de dependencia? ¿Es una relación muy vertical? ¿Es posible la negociación entre ellos? ¿O es una de las partes el cual pone las condiciones y el otro solamente tiene que aceptar? Entonces, es por eso que hablamos de dos elementos, lo técnico y lo social. Bueno, sabemos en el capitalismo, por teoría o por empirismo más que todo, es una de las partes que tiene más poder que la otra, ¿no? Y lo que se debería buscar es que ambos tuvieran el mismo poder, por eso que existen los sindicatos, ¿no? Los sindicatos hacen de que esa simetría de poder, de negociación entre el capitalista y un trabajador sea cada vez más equilibrada, porque es un grupo de trabajadores que individualmente no tienen ningún poder, tienen un poder muy chiquito, contra un capitalista que en sí, por poseer los medios de producción, ya tiene bastante poder. Entonces, según Rosa Luxemburgo, la gran diferencia en el proceso productivo y en la reproducción del capital que tiene el capitalismo con los sistemas económicos anteriores es el fin, el objetivo de hacer de la producción. En el comunismo ancestral, cuando estudiamos Marx, hablamos de un comunismo ancestral, un comunismo arcaico. En ese comunismo arcaico, ¿cuál era el objetivo? Subsistir, ¿no? Simplemente cada uno recolectaba, cazaba lo que quería, su objetivo individual era subsistir. En el esclavismo, ¿cuál era el objetivo de los reyes? Ganar poder, ¿no? Poder político, ganar territorios, acumular poder. Y luego en el feudalismo, también poder, ¿no? Ese era como que el objetivo máximo. Los señores feudales supuestamente eran nobles, que estaban destinados por Dios o por algún ser supremo. Entonces era como que mantener el estatus el mayor logro posible, dominar o mantener el estatus. Por eso es que cuando hablamos de la era feudal, hablamos de algunos reyes o príncipes que no les importa mucho perder tierras, si perdiendo tierras ganan adeptos o ganan apoyo político de otros señores feudales, ¿no? Pero en el capitalismo es distinto. El fin último del capitalista es obtener ganancias.
O sea, al capitalista, en el fondo, no le importa tener poder político, no le importa mejorar el bienestar de la sociedad, no le importa, eh, no sé, no le importa ganar notoriedad, no le importa hacerse famoso, no. El fin último de un capitalista es tener ganancias. Entonces, eso hace que el proceso productivo sea muy distinto a los anteriores. Pongamos un ejemplo. En la época donde había reyes, quizás, eh, bueno, por ejemplo, en el imperio, el Sacro Imperio Germánico Romano, no recuerdo mal el nombre, ese es un imperio grande en Europa, donde existen varios principados, ¿no? Los principados son como pequeñas territorios. Cada territorio es gobernado por un príncipe. Los príncipes se reúnen cada cierto tiempo y eligen un rey, ¿no? Entonces, puede ser que uno de ellos produzca un montón de alimentos, un montón de pesca, pero como quiere tener poder, entonces regala cosas, parte de lo que produce lo regala a los demás príncipes, para que le den luego el voto para que sea elegido rey, ¿no? Entonces su producción no tenía como fin último tener ganancias, sino acaparar poder. Es muy distinto. Eh, Igual en la época comunista arcaica, eh, el fin último, como era la subsistencia, eh, nadie se esforzaba por producir más, ¿no? No existía sobreproducción en la era arcaica, porque producías exactamente lo que necesitabas consumir. En la época capitalista, los empresarios tienden a producir más de lo necesario porque necesitan tener en stock algo para ofrecer, ¿no? Listo para ser vendido. Eso es clarísimo en todo, ¿no? Por ejemplo, en la misma bolsa de valores de Estados Unidos. El precio de todas las acciones crece tan rápido que llega un momento en el cual se desinflan. Eso se llama una corrección del mercado financiero, porque todos están como que sobreproduciendo, esperando a que la demanda crezca, pero llega un momento en que se dan cuenta de que han producido demasiado, entonces paran un rato y se ajusta el mercado. Y luego empiezan a producir más, pensando de que la demanda va a aumentar, se dan cuenta de que no hay tanta demanda, retroceden en su producción y así sucesivamente. Y eso es lo que usualmente provoca recesiones, ¿no? La recesión del 2008-2009 fue por eso, porque había una sobreproducción de casas que al final no pudieron ser vendidas. Eso fue uno de los, de los orígenes de esa crisis. No es la explicación completa, pero parte nace de que se producían tantas casas, como había un montón de casas, entonces se daba crédito a cualquiera para que adquiera una casa, entonces prestaban a cualquiera, inclusive gente sin empleo le daban igual un préstamo que compre una casa. Parecía que iba bien, tanto en el mercado inmobiliario como en el mercado de préstamos, pero se dan un momento cuenta de que esos préstamos van a ser impagables porque la gente no tiene cómo hacerlos. Empiezan a tener morosidad y todo eso, y se cae el sistema, se cae toda la bolsa. Entonces, eso pasa en la industria capitalista. Hay usualmente sobreproducción. Entonces, esta sobreproducción se origina básicamente por eso, porque la gente o los capitalistas ven como su objetivo final tener ganancias, tener profits, tener eh, beneficios. Ok, la producción capitalista es esencialmente una producción de incontables productores privados sin plan regular alguno, siendo el cambio el único nexo social que los vincula. Entonces, en la época feudal, por ejemplo, la producción sí estaba más o menos regulada, ¿no?
como el objetivo de la producción era ganar poder y el objetivo era individual de un señor feudal, el señor feudal podía organizar la producción. Entonces, todas las personas que vivían dentro de su feudo, más o menos ya sabían qué quería el señor feudal y producían según eso. Entonces había como una planificación, estaba regulado. Pero en el capitalismo, todos los capitalistas están dispersos, cada uno de ellos tiene un producto distinto, cada uno de ellos compite contra los demás por clientes, entonces las decisiones son totalmente individuales. Como sociedad, como conjunto de empresas, no existe una regulación, no existe una planificación ni una coordinación. Entonces todos ellos están empujando a quien gana más dinero, no hay un plan. Y esa falta de plan es esencialmente lo que va a llevar a la sobreproducción final. Entonces, cada uno de estos individuos, cada uno de los capitalistas va a buscar repetir su producción una y otra vez. Okay, dice, la producción se realiza por un número ilimitado y fluyente de productores privados independientes sin ningún control social. Entonces, del mismo modo que no existe una organización, una planificación entre todos los trabajadores, ninguno de esos capitalistas tiene influencia sobre el mercado, ¿no? Lo que llamamos en competencia perfecta atomicidad de agentes económicos, ¿no? Todos los empresarios y todos los consumidores son tan chiquitos que ninguno de ellos puede afectar por sí solo al precio o a la cantidad de mercado. Lo único que en el mercado se ve es el cambio del precio y cantidad, ¿no? Pero no vemos en realidad las decisiones de cada uno de las empresas, sino todo se refleja en el precio, todo se refleja en la cantidad de equilibrio. Ok, entonces, si bien es cierto, ya hemos dicho que el objetivo final de un capitalista es tener ganancias. Que en el medio, de, que para llegar a este medio, el capitalista acumule capital, acumule poder político, acumule fama, acumule, no sé, o genere bienestar social, en su camino por buscar ganancias, sí, puede acumular poder político, puede ganar fama, puede generar bienestar social para todos, pero eso es simplemente un medio, ¿no? Es como que el intermedio de su objetivo, no es el fin final. Entonces, la mercancía que va a vender nuestro capitalista no está asociada a que esa mercancía le genere mayor bienestar social a la sociedad. No implica que esa mercancía le va a dar fama a nuestro capitalista, ni que le va a dar poder político al capitalista, sino que esa mercancía es simplemente un medio. No le importa qué mercancía sea. Lo que le importa es que le dé ganancias, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos a este señor que, que es dueño de esta fábrica Tesla, ya ni me acuerdo su nombre. Él es famoso, en teoría tiene un poder político gigante, eh, genera bienestar, sí, en la sociedad porque ha desarrollado baterías de bajo costo, porque en teoría tiene autos mucho más amigables ecológicamente, va a hacer un viaje a la luna, gracias Luis Elon Musk. Entonces, sí, ha ganado todo eso, ha contribuido a la sociedad, sí, pero siendo pragmáticos, eh, el producto que él venda es indiferente, porque lo único que busca es ganancias. Es igual que cualquier otro capitalista, es igual que aquel dueño de una panadería. Lo único que busca es ganancias. La mercancía es lo de menos. Ok, entonces, interesante también hablar de mercancía. Mercancía
es una palabra meramente marxista. No aparece o aparece muy pocas veces con otros autores. Mercancía se refiere a aquellos bienes que son transados en el mercado. O sea, no todos los bienes son mercancía. Hay bienes que no son mercancía porque no se transan en el mercado. Por ejemplo, el agua no se transa en el mercado, ¿no? Entonces no es mercancía. Todo lo que se pueda transar y generar ganancias con ese bien es una mercancía. Otro concepto que quedó, creo, no lo dije en la última clase, es el fetichismo de las mercancías. El fetichismo de las mercancías quiere decir lo siguiente. Cuando nosotros vamos a comprar un bien, lo único que estamos viendo en ese bien son sus características físicas y su precio. Nada más. Y nosotros compramos porque nos agrada sus características físicas y su precio. Vamos a comprar un pantalón y yo compro el pantalón porque puedo pagar el precio, me parece un precio razonable, y porque me gusta el color y porque me entalla. Pero estoy dejando de ver que detrás de ese pantalón existe todo un proceso productivo que encierra relaciones de poder. Entonces, si yo fuera totalmente consciente de qué implica una mercancía, me debería preguntar, ¿de dónde viene ese pantalón? ¿Ha sido fabricado por niños? ¿Ha sido los que fabricaron esos pantalones han recibido un salario digno? ¿Se ha fabricado con explotación infantil? ¿Se ha fabricado con componentes químicos que han contaminado el ambiente? Eh, ¿Verdaderamente ese pantalón es biodegradable? Eh, ¿No? ¿Cómo se produce ese pantalón? Han necesitado telas. ¿De dónde han salido esas telas? ¿Ha sido comprado con algodón de personas que las producen naturalmente o es algodón o material sintético? Entonces, todo eso nosotros no lo vemos cuando vamos a comprar un bien, una mercancía. Y a esa ceguera se le llama fetichismo de las mercancías. Entonces, ¿es importante ver qué cosa hay detrás de las mercancías? Sí, porque de alguna forma, cuando nosotros estamos comprando un bien, estamos respaldando esas relaciones de poder y esas relaciones técnicas o organizacionales que están detrás. Si yo compro unas zapatillas que han sido producidas en Vietnam con niños esclavos, en el fondo estoy respaldando que exista ese tipo de explotación. Si compro un café que ha sido cultivado con fertilizantes contaminantes para el medio ambiente, estoy respaldando y ayudando a que se siga produciendo ese tipo de bienes contaminantes. Entonces hay que ver, cuando compramos algo, qué cosa está detrás. Sobre todo las relaciones de poder. Y cuando me refiero a las relaciones de poder, me refiero a cómo ha sido contratado la mano de obra, sobre todo. Es una mano de obra bien pagada, hay trabajo infantil, todo eso. Y bueno, en la época de Marx era más notorio, ¿no? Uno veía la mercancía y solamente se dejaba llevar por sus características. Hoy en día ya ha habido más conciencia, hay más conciencia hoy, ¿no? Hoy día ustedes van a una tienda, usualmente, no mucho todavía en nuestro país, pero en otros países vas a una tienda y tienen sus certificados, ¿no? Certificado ISO 9001, certificado ISO, no sé, 3500, su sellito de ecoamigable, su sellito de trabajo bien remunerado, su sellito de ambiente laboral eh, certificado, ¿no? Cada vez más productos tienen estos certificados que son como stickers sobre el producto que nos dan información de qué cosa ha estado detrás de la producción del bien. ¿Ok? Um, entonces, esta necesidad del capitalista de generar ganancia hace de que el precio, o bueno, no, el precio no, sino que la mercancía en sí
esté compuesta de tres cosas. Del C, que es el capital necesario para la producción, del B, que es el salario que se le paga al trabajador, y P, que es la plusvalía, que es el robo, entre comillas, de trabajo por parte del capitalista. Entonces, resulta que la única forma que tiene el capitalista de generar ganancias es apoderándose de ese P, del P. ¿Por qué? Porque el C es un capital que se tiene que pagar, ¿no? Por ejemplo, la maquinaria en algún momento necesita reparaciones, necesita ser reemplazada. Entonces, todo lo que es capital, sea fijo, sea circulante, en algún momento va a tener que ser reemplazada, ¿no? O pagada o reparada. Entonces, todo ese capital, al final, es un costo. No se lo queda al capitalista. El V, o la B chiquita, que es el salario, es el pago que le das al trabajador. Entonces, eso no se queda con el capitalista. Lo único del cual puede sacar ganancias el capitalista es la plusvalía. Por tanto, el capitalista va a hacer todo lo posible para que esa plusvalía sea cada vez más grande. Entonces, acá dice, la elaboración de mercancías no constituye un fin, la mercancía solo es un medio, solamente es un medio para apropiarse de la plusvalía y de ese modo generar ganancia. El problema es que la mercancía oculta, perdón, una mercancía, ustedes imaginen, un pantalón. En ese pantalón está el valor del capital, el valor de los salarios y el valor de la plusvalía. La única forma que puede hacer el capitalista para separar esas partes es convirtiendo ese pantalón en dinero. Entonces, por eso ahí ponemos, se necesita realizar una transformación de una figura de valor en dinero. Transformar este pantalón que tiene un valor, lo transformamos en dinero y luego recién lo podemos separar en tres partes. Entonces, es muy distinto hablar de mercancía y de mercancía de dinero. Yo sé que parece un poco básico, pero al menos para leer a Marx y a Rosa, Luxemburgo, hay que tener en cuenta eso. Cuando habla de mercancía, está hablando de las cosas en sí. Y cuando está hablando de mercancía, dinero, recién está hablando de cuánto te dan, cómo lo transformas en el mercado, ese bien, esa mercancía, en monedas, ¿no? En billetes. Entonces, una vez que lo transforma en dinero, el capitalista vende el pantalón, vende el helado, vende su producto, su mercancía. Al final lo que va a hacer es apropiarse ese P. Entonces, el motivo de todo este proceso productivo es apropiarse de la plusvalía, pero no solamente apropiarse una vez, sino apropiarse en este proceso productivo, en el siguiente y así. En todos los procesos productivos que vengan, necesita apropiarse de plusvalía. Entonces, por eso decimos ahí, su objetivo es una plusvalía ilimitada, en cantidad cada vez más creciente. Entonces, si en este periodo el capitalista sacó de plusvalía 1.000 soles, en el siguiente seguro va a tratar de optimizar el proceso productivo, va a tratar de reducir los salarios, va a tratar de reducir el capital, de modo de que en el siguiente se apropie quizás de 1.100, ¿no? De más. Entonces, por eso que dice, el robo de la plusvalía, trabajo no pagado, es lo que la sociedad capitalista hace de la reproducción en general un perpetuum móvil, un motor, un objetivo perpetuo. Bueno, a todo esto que hemos dicho ahorita se le va a llamar reproducción ampliada. ¿Por qué ampliada? Porque se repite una y otra vez y cada vez está buscando ser más grande esa apropiación de plusvalía. Entonces,
Cuando Marx y Rosa hablan de producción capitalista, no están hablando de producción de mercancías ni producción de bienes, sino están hablando de producción de plusvalía. Entonces, ¿cómo se genera o cómo pueden optimizar los capitalistas y cada vez generar más plusvalía? Invirtiendo cada vez más capital. ¿Por qué? Si nuestro productor de helados, que pusimos hace un rato como ejemplo, tienes el mismo tamaño de planta en todos los periodos, su apropiación de plusvalía va a ser siempre limitada, ¿no? Porque su planta le da para producir una cantidad de helados y esa cantidad de helados tiene un límite para ser vendida en el mercado, un precio límite. Pero si nuestro capitalista amplía su planta, entonces en la siguiente etapa, en el siguiente periodo, puede apropiarse de más, ¿no? Porque ha producido más mercancía, por tanto puede apropiarse de más plusvalía. Entonces, una de las formas de optimizar la mayor generación de plusvalía es aumentando tu capacidad productiva, que es lo mismo que aumentar tu capital, aumentar tu planta o tu proceso productivo. Pero, ¿de dónde sale esta nueva inversión? ¿De dónde sale de dónde sale el dinero para ampliar tu planta? Ese dinero para ampliar tu planta sale de la plusvalía que tuviste en el periodo anterior. Entonces, nosotros ponemos ahí abajito una fórmula. Dice, C es el capital que dijimos, que es ese capital como la inversión inicial, que al final no se va a quedar en manos del capitalista porque se va a ir en reparaciones, en reemplazar maquinaria, entonces en pagar la semilla, en pagar los insumos, entonces eso no se queda con el capitalista. Este V, que es el salario, que también se lo llevan, no se queda con el capitalista, y este P entre X se le va a llamar la parte capitalizada de la plusvalía. Creo que acá no está. La parte capitalizada de la plusvalía apropiada en el proceso anterior. Entonces, en un periodo anterior, este capitalista le robó plusvalía al trabajador, que era equivalente a P. Parte de ese P se lo llevó seguro para gastárselo, pero P entre X, entonces, que es una fracción de esa plusvalía, lo está llevando ahora para ampliar su capacidad productiva, para mejorar o para ampliar su planta productiva de helados, por ejemplo. Y este P sería la plusvalía del nuevo periodo. Entonces, es la plusvalía de este periodo. Y este P que estaba entre X es el P, pero del periodo anterior, la plusvalía del periodo anterior. Entonces, si se dan cuenta, este proceso, al ser repetitivo, cada vez va a haber como una reinversión, ¿no? Parte de la plusvalía va a servir para mejorar o ampliar la planta del productor. Y eso va a hacer que esto sea infinito, cada vez va a tender al infinito, ¿no? Y esto se le llama la fórmula general de la reproducción empleada. Yo sé que para ustedes les suena un poco sencillo. A ver, cuando lo van a reflexionar más, quizás van a tener más conciencia de lo importante que es esto. Y les digo esto porque la primera vez que yo vi esa fórmula dije que sencillo, que fácil, pero de ahí cuando llegué al curso de teoría del crecimiento, que es un curso que van a llevar ustedes, o que seguro están cerca de llevar o llevando, el primer modelo de crecimiento que hacen en ese curso es exactamente esto.
Entonces, ese moldito, esa fórmula, es básicamente eh, la fórmula que funda la teoría del crecimiento. ¿Por qué? Porque esto explica por qué la producción de los países crece cada vez y no se estanca. Y también explica por qué algunos países crecen más rápido que otros, ¿no? ¿Por qué crecería un país más rápido que otro? Porque esta proporción es mayor, ¿no? Si esa proporción es mayor en un país, evidentemente va a crecer más rápido que los demás. Y eso va a llevar luego al concepto de convergencia o divergencia. Por ejemplo, dicen que ustedes ponemos Perú y Estados Unidos y comparamos el PBI de ambos, el PBI per cápita. ¿Ustedes creen que en algún momento el PBI de Estados Unidos per cápita y el PBI per cápita de Perú van a converger a un mismo nivel? No, no. El PBI de Estados Unidos está tan avanzado que el Perú casi imposible que lo alcance. ¿Cómo explicamos eso? Parte de esa explicación tiene que ver con esa parte, con qué porcentaje de la apropiación del trabajo se ha reinvertido. Claro, lo podemos ver desde otras teorías, pero una explicación, al menos la explicación marxista, es esta. Y eso se le llama la divergencia. Haga lo que haga Perú, nunca va a lograr llegar a los niveles de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, acá veamos las condiciones para la acumulación. Para que exista esta acumulación, bueno, a esto le vamos a llamar acumulación, ¿no? A esto de que cada vez hay más capital, como tu planta está creciendo cada vez más, seguro que el siguiente periodo ya no va a ser una planta y media, sino va a ser 2 plantas, el siguiente va a ser 4 plantas. Entonces, eso genera acumulación y acumulación cada vez de más capacidad, más plantas, más laboratorios, más fábricas, ¿no? Pero sin embargo, esta acumulación necesita algunas condiciones previas para que se pueda dar a cabo. Entonces, la primera condición ya está intrínseca a lo que dijimos antes, es que la producción debe generar plusvalía. Si hay producciones que no generan plusvalía, evidentemente, si la plusvalía es cero, ¿qué vamos a reinvertir? Nada, ¿no? Entonces, la primera condición es que la producción genere plusvalía. La segunda condición es que la plusvalía debe poder transformarse en dinero. Entonces, por ejemplo, hace algunos años hubo un empresario que inventó un teclado más eficiente que el teclado que tienen ustedes en sus computadores. E invirtió un montón de dinero, contrató trabajadores y seguro tenía la idea de generar plusvalía, ¿no? Pero al final nadie le compró ese teclado. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados al teclado que tenemos, ¿no? Cambiar del teclado a uno nuevo es muy costoso, ¿no? Si a mí que hace un mes he cambiado de una Lenovo a una Mac, no me acostumbro a la Mac, a pesar de que el teclado es muy similar, porque las tildes se ponen distintas, no hay ñ en esa Mac. Eh, para poner tilde tengo que apretar la letra E, por ejemplo, y luego el número 2. O sea, es un problemón. Y no me acostumbro y por eso sigo utilizando mi computadora anterior. Entonces, imaginen eso, pero a nivel mundial, que todo el mundo cambie su teclado a un teclado nuevo. No, es muy costoso, ¿no? Entonces, en ese caso, ese empresario sí produjo, engendró plusvalía, pero una vez que tuvo la mercancía que incorporaba en ese teclado capital, salarios y plusvalía, no la pudo transformar en dinero.
Entonces, esa es la segunda condición. La tercera es que el nuevo capital ha de tomar forma productiva. Entonces, esa plusvalía de la cual se apropia el capitalista, parte esa, tiene que tomar forma productiva. Uy. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Chicos. Sí, sí se Gracias. escucha, Diego. Me asusté. Ok. Entonces, la cuarta condición, bueno, la tercera, estamos en la tercera. El nuevo capital ha de tomar forma productiva. Entonces, esa plusvalía que yo me he apoderado, tengo que llevarla a que sea una máquina, una planta, algo productivo. Yo no puedo agarrar esa plusvalía que me apropié del trabajador y gastármela así nomás, ¿no? O hacer una fiesta en mi fábrica y ya, ¿no? Esa plusvalía nueva tiene que tiene que ser transformada o con eso tienes que comprar algo que produzca en el futuro. Una máquina, un terreno, una planta, algo. Y la cuarta condición, la masa adicional de mercancías que representa el nuevo capital, junto con la nueva plusvalía, ha de ser realizada, será transformada en dinero. Entonces, de nuevo, en el siguiente proceso productivo, tu producción de vuelta tiene que ser generada en dinero. Y de ahí empieza de nuevo el ciclo, ¿no? Ok, entonces este es el capítulo 1. ¿Tienen preguntas hasta ahí, chicos? Vamos. Capítulo 2, donde nos va a hablar sobre el análisis del proceso de reproducción según Kesney y Adam Smith. Ya hablamos de Kesney, o Kesney, según, bueno, los que saben francés pueden pronunciar bien. Yo digo Kesney y Smith. Este proceso de reproducción no es una discusión exclusiva de Marx. Antes de Marx, tanto los fisiócratas como los clásicos, es decir, Kesney y Smith, ya hablaban de ese proceso de reproducción. Pero Rosa Luxemburgo va a decir que ambos fisiócratas y clásicos estaban equivocados o estaban parcialmente equivocados. Okay. Dice, el capital total de la sociedad burguesa no puede ser explicado por el proceso de reproducción ampliada individual, porque la reproducción por parte de una firma en competencia implica un descenso de la producción para otros. Pues uno de los problemas de Smith y también de los fisiócratas es que describían la producción, pero de una empresa representativa, ¿no? Ustedes recuerdan que Smith ponía su ejemplo de la fábrica de alfileres, que Snell hablaba de la producción agrícola, pero de una sola unidad productiva. Entonces, para Rosa, estudiar una fábrica representativa, una unidad productiva, no nos va a ayudar a entender por qué hay acumulación de capital en la sociedad en conjunto. Una de las explicaciones es que en el corto plazo, la producción de uno de ellos es una desventaja para el otro. Ustedes imaginen en el corto plazo que hay una panadería en su barrio y mañana aparece otra panadería al costado de esa. Entonces, en el corto plazo, sucede de que no es que se van a vender el doble de panes. Bueno, no, al contrario, no. Se van a vender la misma cantidad de panes, solamente que se va a dividir la venta entre ambas panaderías, ¿no? Entonces,
ahí no estamos hablando de que se está mejorando el bienestar, ni se está mejorando la acumulación de capital, ni el bienestar social. No, la producción de otro le está quitando producción al otro. Es por eso que hablar así a nivel muy desagregado no, no está bien, según Rosa Luxemburgo. Entonces, igualito, cuando una empresa en el corto plazo, nueva, por ejemplo, llega al Perú, iba a llegar una empresa que se llama ya olvidé. Dentro de las empresas de telecomunicaciones, hay varias, como sabemos, Claro, Tele, Telefónica, Vitel, estuvo Virgin un tiempo, pero hay otras empresas que tienen la autorización, pero todavía no han entrado al mercado. Una de ellas se llama Cui, algo así con Cui. Ya ganó la licitación, pero todavía no entra al mercado oficialmente. Entonces, imagínense que la cantidad de ingenieros en telecomunicaciones del país es limitada. Solamente hay 1000 ingenieros en telecomunicaciones en el país. Que entre una nueva empresa de telecomunicaciones va a ocasionar de que no hayan más ingenieros en telecomunicaciones, sino que va a tener que robarse ingenieros de Telefónica y Claro, ¿no? Entonces, no es que esté mejorando la capacidad laboral o el mercado laboral, simplemente está robándose esa dotación de trabajadores. No, esa es la forma en la cual estudiaba sobre todo Quesnay. Smith también, pero sobre todo Quesnay. Quesnay se aproximó a esta cuestión en la tabla económica, notando que la riqueza producida por las clases productivas siempre circulará vía los propietarios de la tierra de vuelta a esta, recapitalizando en su camino la producción tanto productiva como industrial o estéril, asegurando el consumo de todos. Recuerdo que en una clase nosotros habíamos explicado o habíamos tratado de explicar la tabla económica y decíamos de que había un sector estéril y un sector productivo, ¿no? El sector productivo era la agricultura y el sector estéril era todo lo demás que eran artesanías, no sé, eh, muebles, todo eso. Entonces, cuando vimos eso, vimos que el único que generaba valor era la agricultura y lo que generaba valor en la agricultura simplemente daba vuelta, ¿no? Con lo que generaba se compraban bienes de consumo y también bienes del sector no estéril, no productivo, y al final todo regresaba. Y al final, eh, nuestro agricultor o nuestro dueño de la unidad productiva recibía de vuelta una parte que lo reinvertía, ¿no? Pero esa reinversión era constante. No había una ampliación de la producción. Lo que producía en este periodo iba a ser lo mismo de lo que producía el periodo siguiente. Y eso básicamente porque estaba hablando de una reproducción, una reproducción eh, individual. Como es individual y como todo está limitado, como hay mano de obra limitada, como hay consumidores limitados, no tiene sentido que el agricultor aumente su producción si no hay más consumidores. No tiene sentido de que aumente la cantidad de trabajadores, porque al aumentar cantidad de trabajadores tendría que robarle trabajadores a su competencia. Y si le roba trabajadores a su competencia, los salarios suben. Pero va a subir su salario, que es un aumento del costo para nuestro productor, que no le conviene, ¿no? Porque al fin y al cabo no puede aumentar su producción porque no hay demanda, no puede aumentar el precio. Entonces, bajo esa visión que tenía Quesnay, no tiene sentido que haya una ampliación de la producción.
si nuestro agricultor producía 1000 trigos, 1000 toneladas de trigo, iba a producir lo mismo el siguiente periodo y el siguiente periodo. Nunca iba a aumentar su capacidad. Luego, Smith, que es el representante de los clásicos, nos va a decir ya un poquito más detallado, más certero y más cercano a lo que dice Marx, nos va a decir que el valor de las mercancías, él no lo llama mercancía, lo dice bienes, creo, es una suma de salarios y la plusvalía. Smith hace en teoría un análisis más profundo del capital y su rol, pero fracasa al considerarlo como simple dinero circulante y excluyéndolo de la mercancía, arribando a la identidad. Entonces, para Smith, una mercancía simplemente era la suma de lo que trabaja, de los salarios con la ganancia del capitalista. Nada más. Él no decía nada de que eso se tenía que reinvertir. Entonces, él sostuvo que los factores no eran otros que la renta de la tierra y el beneficio del capitalista. Entonces, nada más. No tenía esta noción de reinversión. Ok, acá hay un concepto interesante, pero no muy útil. Vamos a pasarlo rápido. Entonces acá nos dicen, hay una duplicidad en la identidad de capital. Es decir, ¿qué se entiende por capital? Nos dice que el capital puede entenderse como capital. Vamos a leerlo para que sea más claro. Si preguntamos a un empresario qué son los salarios que paga a sus obreros, la respuesta será, son evidentemente una parte del capital de explotación. Entonces, para el capitalista, los salarios es capital de explotación. Pero si preguntamos qué son los salarios para los obreros que los perciben, la respuesta no puede ser son capital. Para los obreros, los salarios percibidos son renta. Tomemos otro ejemplo. Un fabricante capitalista elabora en su fábrica máquinas. Su producto es anualmente un cierto número de máquinas. Pero en ese producto anual, en su valor, se encierra tanto el capital adelantado por el fabricante como la renta líquida. Por tanto, una parte de las máquinas por el fabricadas representa su renta y está destinada a constituir una renta en el proceso de circulación en el cambio. Pero el que compra sus máquinas a nuestro fabricante no las compra evidentemente como renta para consumirlas, sino para utilizarla como medio de producción. Para él, estas máquinas son capital. No son medio de consumo privado, sino medios necesarios para su producción. Acá hay varias cosas encerradas, en realidad. Marx va a decir que el capital, sobre todo el capital fijo, que son máquinas, en el fondo son acumulación de trabajo. Entonces, ¿por qué? Resulta que mientras haces una máquina, estás poniendo trabajo en ese proceso de fabricar la máquina. Entonces, lo único que está haciendo esos metales de la máquina es guardar trabajo para ser utilizado luego en otro proceso productivo. Entonces, solamente las máquinas, que son capital, sobre todo fijo, son como trasladar trabajo del pasado a trabajo hacia el futuro. Pero eso es la forma de entenderlo del que compra la máquina, ¿no? El que compra la máquina está comprando la máquina porque le va a generar producción en el futuro. Pero para el que produce la máquina es simplemente una forma de generar liquidez o de generar renta, de generar ingresos. No es muy importante eso, pero solamente quería mencionarlo. 6.
Seguro han hablado de la ley de Say, ¿no? Que la oferta crea su demanda. Say y la renta total. Otro de los clásicos que comete un error al momento de identificar esta reproducción del capital es Jean-Baptiste Say, que utiliza en parte lo que dice Smith, pero comete un error un poquito más grave. Say plantea que existe una cadena de rentas en las que distintas partes de la sociedad, están intercambiando esa renta. Los capitalistas pagan por capital a otros capitalistas, pero a su vez guardan parte de este pago como renta y remiten el resto a otros, a los que les debe a otras personas sus rentas, desencadenándose una cadena de rentas. Esto retumba sobre el mismo error, pero en una versión más obscena, puesto que presume consecuentemente una producción sin capital, en la que todo es renta, que se consume en su totalidad, desembocado nuevamente en que la reproducción resultaría imposible. La renta se está utilizando como sinónimo de ingreso, ¿no? Un ingreso que se gasta en bienes de consumo. Pero lo que dice Say es que un capitalista, una vez que produce algo, parte de eso se lo va a gastar en consumir y la otra parte lo va a utilizar para pagar a los que le alquilaron la máquina, a los que le vendieron las máquinas, a los trabajadores y todo eso, ¿no? Entonces, le está pagando otro. Y ese otro capitalista, parte de eso lo va a consumir y parte de eso, hagámoslo más chiquito, ¿no? Porque evidentemente, parte de eso lo consume y lo otro lo paga al otro capitalista porque este capitalista de acá utilizó seguro algún medio de producción, alguna maquinaria de otro capitalista. Y así, para Say es una cadena, ¿no? Pero evidentemente, si nosotros sumamos esto, más esto, más esto, y así hasta el infinito, resulta que la suma de todo eso es el total de ingresos, ¿no? El total de renta, que sería igual a todo lo producido. Y eso, ¿qué nos está diciendo? Que la producción simplemente se hace con ingresos y ¿dónde está el capital? No hay capital. El capital es sinónimo de ingresos, de renta. Entonces, no tiene sentido en realidad. No tiene sentido porque está diciendo que hay una producción sin capital. Todo simplemente es una transferencia de dinero, una transferencia de rentas. ¿No? Es igual como que, no sé, sus padres les den propina a ustedes parte de esa propina leen a su sobrino le da propina a su amigo, no sé, y así se convierte en una transferencia de dinero, de ingresos, pero que al final no es productivo, no genera producción. Y bueno, Say está considerado porque la gran parte de sus teorías han sido un poco discutibles, ¿no? Ustedes recuerdan la ley de Say que dice que la oferta crea su demanda. No tiene ningún sustento, ¿no? Suena absurdo. Pero bueno, igual lo estudiamos porque es parte de la historia. Bueno, vayamos al capítulo 3. Estos de Smith no nos interesan mucho. Bueno, creo que nos quedan las diapositivas. Bueno, ¿cuánto nos falta? Ok. La crítica de Smith no es muy importante, pero igual vamos a hacer. Ok. El problema de Smith se rehúsa en lo siguiente. Todo valor se crea en el trabajo. Cuando estudiamos a Smith, nos decía que la única fuente de riqueza, la única fuente de valor es el trabajo. ¿Qué decían los fisiócratas? Que la única fuente de valor era la tierra, ¿no?
Smith dice que la única fuente de valor es el trabajo. Y bueno, evidentemente, todo ese trabajo se divide en pagado y no pagado. Es decir, en lo que pagan los capitalistas como salarios y lo que se apropian los capitalistas del trabajo de los capitalistas, de los trabajadores. Entonces, todo el trabajo que genera valor, al final una parte sí es remunerada al trabajador y otra parte es apropiada por el capitalista. Lo que ignora, como explicó Marx, es que el trabajo no solo tiene la propiedad de crear valor sobre lo que se le ejerza, sino también de trasladar valor de trabajo pasado, puesto en capital, en mercancías presentes. Entonces, eso es lo que les dije hace un rato. Tener capital, sobre todo capital fijo, es traer trabajo pasado a producción presente. Entonces, por eso es que hablamos del doble carácter del trabajo productor de mercancías. Una parte como trabajo útil, que es el trabajo concreto, el trabajo que tenemos usualmente en la cabeza. Y de otra parte, como trabajo abstracto, que es el socialmente necesario. Entonces, la diferencia está en lo siguiente. Yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes cuánto demoran en hacer una torta de chocolate, ¿no? Y ustedes me van a decir, seguro alguno de ustedes, 1 hora, otro 2 horas, otro 5 horas, otro un día, otro 10 minutos. Eso es trabajo útil, trabajo concreto. Y es válido todas las respuestas que me den ustedes. Es igual de válido que me digan que se demoran 10 minutos que se demoran 5 horas o un día entero. No hay problema. ¿Por qué? Porque ese trabajo, al fin y al cabo, está generando valor. Están produciendo lo mismo, pero igual están generando valor. Entonces no hay problema. Ese es el trabajo concreto. Pero el trabajo abstracto ya no sería ese trabajo que que ustedes están realizando para realizar una torta, sino sería el trabajo socialmente necesario. Es decir, el trabajo que en promedio el mercado acepta pagar por esa torta. Entonces, el mercado nos dice que está dispuesto a pagar por una torta 2 horas de trabajo. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha visto de que eso es lo promedio, lo razonable. Entonces, eso es lo socialmente necesario, lo socialmente promedio, lo que el mercado dicta que debería ser. Entonces, eso es lo que le da valor a esa torta que ustedes tienen. Si cada hora de trabajo cuesta 10 soles, la torta va a costar 20 soles, ¿no? 2 horas de trabajo, cada hora de trabajo 10 soles, entonces esa torta cuesta 20 soles. Pero en el trabajo concreto o útil, resulta que uno de ustedes me dijo que lo podía hacer en 1 hora. Entonces, para esa persona debería valer 10 soles. Y otro me dijo que podría hacer esa torta en 5 horas. Entonces, para esa persona cuesta 50, ¿no? Entonces, esto de darle valor, de darle un precio según el trabajo concreto, no sucede en la vida real. El único que le puede poner precio a una mercancía es el trabajo abstracto, que también se le llama socialmente necesario. El trabajo concreto, le da valor de uso, pero no le da valor de cambio. Entonces, sí, yo producí una torta en un día entero y sí, me da satisfacción porque puedo usar la torta, pero no lo puedo cambiar en el mercado porque debería cobrarle 50 soles por esa torta, nadie me va a comprar, ¿no? Esa es la diferencia entre trabajo útil o concreto con trabajo abstracto o socialmente necesario.
Preguntas, chicos. Bueno, esto es algo interesante. En una palabra, para descifrar el jeroglífico de la economía capitalista, Marx tuvo que abordar la investigación en dirección opuesta a la seguida por los clásicos, partiendo no de la creencia de que la forma de producción burguesa era lo normal humano, sino del convencimiento de que se trataba de algo históricamente perecedero. Tuvo que transformar la indagación metafísica de los clásicos en una contrario de la dialéctica. Entonces, lo interesante de Marx es que no se dejó llevar por esto de las leyes naturales. Tanto los fisiócratas como los clásicos tienen en común de que ellos creían que el comportamiento humano, por tanto el comportamiento económico, estaba relacionado con leyes naturales. ¿Por qué? Porque esa época coincide con el apogeo de las ciencias, de la física, de la química, de la biología, donde todo eran leyes, ¿no? El planeta da vueltas al Sol en tanto tiempo, es una ley, no se puede incumplir. Entonces, por eso que los fisiócratas y los clásicos, como Smith, creen que todos son leyes, que se van a cumplir siempre. Por eso es que nuestro amigo Smith habla de la mano invisible, que en el fondo es como una ley, ¿no? A lo que siempre se va a cumplir. Entonces, uno de los méritos de Marx es que no creyó en esto. Al contrario, Marx dijo que no eran leyes naturales, sino eran leyes totalmente efímeras, que solamente era por un momento en el tiempo, que eso iba a cambiar, que lo que hoy parece normal, en el pasado no lo era y en el futuro no lo va a ser. Y por eso es que plantea la dialéctica, que ya hemos explicado en la clase pasada, ¿no? Que es que la historia, o la dialéctica es una idea contra otra idea opuesta, genera una nueva idea, igual en la historia. Estamos en un sistema económico, se generan contradicciones, las contradicciones con el sistema económico anterior chocan y se genera un nuevo sistema económico. Ok, esto es lo mismo. Capítulo 4. El esquema marxista de reproducción simple. Ok, la plusvalía representa la suma total de todas las plusvalías conseguidas por los capitalistas individuales. Okay, la plusvalía de la sociedad en general. Como estamos hablando de reproducción social, ya hablamos de plusvalía en general, toda la plusvalía. Entonces, en este proceso de acumular mayor plusvalía, mayor capital, hay una tendencia a rebajar los salarios, que acá nos dice rebajar el mínimo fisiológico y social necesario para la existencia de los trabajadores. Una de las preguntas que se hacían los clásicos era ¿cuál debería ser el salario? Y muchos de ellos coincidían en que el salario tenía que primero abastecer lo necesario para que el trabajador regrese con vida al día siguiente a su puesto de trabajo. Otros clásicos van a decir que además de eso tienes que darle algo que es para mantener a su familia. Otros van a decir que también tiene que incluir un dinero para mantener un estatus social. ¿No? Hay diferentes definiciones de cuál debería ser un salario, entre comillas, justo. Entonces, lo que tratan de hacer los capitalistas para apropiarse de más plusvalía es reduciendo estas necesidades o estos componentes del salario. Entonces van a decir, ¿por qué un obrero va a necesitar mantener un estatus social? ¿No? Entonces lo eliminamos. Y así cada vez
van a estar tratando de reducir ese mínimo fisiológico y social necesario. Entonces, cuando hablamos de fisiológico, estamos hablando de lo necesario para sobrevivir, y el mínimo social es lo necesario para desarrollarse una sociedad, ¿no? Para tener amistades, para poder salir un fin de semana, para divertirse, para participar en política, eh, para mantener un nivel social distinguido quizás. Entonces, eso cada vez van a buscar que sea menor. La reproducción simple, va a decir Marx, que es aquella reproducción sin acumulación. Es decir, ustedes recuerdan esa formulita, ¿no? B más C o C más B más P entre X más P'. La reproducción simple no incorpora esto. Eso solamente es C más B más P. ¿Qué quiere decir? Que no hay reinversión, no hay aumento de capacidad productiva. Pero eso nos va a decir nuestra amiga Rosa, que no puede ser sostenible en el tiempo. Y no puede ser sostenible en el tiempo básicamente porque el objetivo del capitalista es cada vez acumular más. Si ese objetivo, si ese es su objetivo, solamente reproducir lo mismo todos los meses, producir 1000 helados todos los periodos, sin aumentar tu producción, no tiene sentido. Entonces, por eso que nos dice que eso sí puede suceder, pero alternando periódicamente con la reproducción ampliada. Entonces, esto puede suceder solamente si en otros periodos sucede esto. Pero que en todos los periodos suceda esto, no es propio del capitalismo. Puede ser propio de otro sistema económico, como el feudalismo, tal vez, pero no del capitalismo. ¿Y por qué a veces podemos estar en esta situación donde no hay acumulación de capital? Por diferentes razones. Quizás porque hay un cambio demográfico grande, entonces la demanda de bienes no crece. Puede ser un montón de factores, pero en el largo plazo no puede estar solamente esa reproducción simple. Bueno, eso ya lo dijimos. ¿Tienen preguntas, chicos? Diego, una consulta. ¿Qué era la reproducción simple? Okay, la reproducción simple es aquella reproducción que no genera acumulación de capital. Entonces, en esa reproducción, el proceso productivo solamente logra pagar el capital que se gastó o la inversión que se gastó, los salarios y la ganancia del productor capitalista. Pero ninguna de esta parte de la plusvalía se reinvierte en el siguiente periodo. Entonces, si yo produzco ahorita 1000 carros, en el siguiente periodo voy a seguir produciendo 1000 carros. Estoy reproduciendo lo mismo, sin generar nueva capacidad productiva, sin ampliar mi planta, sin ampliar mis maquinarias. Por el contrario, la reproducción empleada es aquella que cada vez quiere aumentar la producción y quiere aumentar la plusvalía acumulada hacia el infinito, ¿no? Cada vez más, que es lo propio del capitalismo. A ver, Diego, una consulta. Cuando dime. mencionaste las leyes naturales, eso es de los fisiócratas y los clásicos, ¿no? Nada Sí, más de... ambos han estado
influenciados por las leyes naturales. Buscaban que el comportamiento económico se ajuste a ciertas reglas naturales. Ah, ya, gracias. Marx al final dijo que no, eso no es así. Porque la economía al fin y al cabo es una construcción social, ¿no? Es algo que se desarrolla por los humanos y los humanos cambiamos todo el tiempo. No por reglas, por así decirlo. Ujú. Ahí. Ok, chicos. Voy a activar el control. Ok. Me avisan si ya se puede ver.